Ay, sí, amén. Para que podamos tener nuestro culto, incluso hasta yo podría ir para abajo. Vamos a comenzar nuestro culto. El día de hoy es un día especial en muchos sentidos. Primero, porque les comento las noticias, ¿cierto? Hoy día no vamos a transmitir el culto en vivo. No porque no queramos, sino que no hay internet. Estamos, pero el internet murió, no sabemos qué pasó, pero vamos a grabar el culto para subirlo más tarde. ¿Ya? Y eso es lo que estábamos tratando de resolver allá. Pero no quiere decir que no vamos a hacer nada, por supuesto. Sabemos y el Señor también nos ha llamado a esto, que ya sea que tengamos una multitud al frente o tengamos una persona al frente, avancemos lo que el Señor quiere para su gloria. Amén. Así que les invito a ponerse de pie y orar para comenzar este culto de hoy. Amén. Bendito Dios, Padre Celestial, te honramos a ti, Señor, te adoramos. Tú eres santo, digno. Tú estás en medio nuestro, Señor, y a ti te agrada cuando tus hijos vienen con un corazón dispuesto a honrarte, Señor, a adorarte, a alabarte, a exaltar tu nombre, Señor, por sobre todas las cosas. Queremos que tú seas glorificado, Dios, que podamos llenar hoy día tu trono de alabanza, Señor, que hoy también tu palabra y tu Espíritu Santo puedan estar hablando a nuestras vidas, Señor. Te pedimos que aquí y en todo lugar se pueda hacer tu voluntad, Señor, que seas tú obrando en medio de las circunstancias, seas tú obrando en medio de todo, Señor, y que podamos ver tu gloria, Señor, y mover tu mano en medio de nuestras circunstancias también, Señor, en la vida, en todo lo que podemos nosotros alcanzar, Señor. Y te pedimos que hoy, al ser un día, un culto dedicado a recordar la misión, tu misión tan importante, Señor, para nosotros, también podamos ser llenos de ese fuego que tú pones en nuestras vidas, que nos impulsa y nos capacita también para predicar y hablar de ti, Señor, a otros. Queremos, Señor, en esta mañana entonces entregártelo todo a ti. Tú tienes el control, Señor, y tú sabes por qué porque las cosas son como son. Te adoramos a ti. Gracias, Señor. Amén. 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 Vamos a adorar al Señor entonces. Amén. Cantamos. Vamos a adorarlo con todo nuestro ser. Nuestro Dios es fiel, amén. Aleluya. Oh. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya.
tu misericordia eterna. Oh Jesús, tú eres fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Por siempre. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Oh, Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, eres Señor, eres Señor, eres Señor, eres fiel. Él es fiel. Amén. Eres fiel. Él es fiel y su misericordia es eterna. Amén. No sé si hoy día quiero aprovechar de darle la oportunidad a alguno de ustedes que quiera dar gracias a Dios. Pueden tomar asiento. Y la que quiera se queda de pie. Muy bien. ¿Alguien quiere dar gracias a Dios? Esto no lo hacíamos hace rato. Amén. Le invito a que pueda ahí usar el micrófono para que pueda escucharse también. Amén. Amén. Sí, ahí estuvimos orando también por su salud y por su vida. Amén. Y agradecemos al Señor que haya respondido de la mejor manera. Amén. No sé si alguien más quisiera dar gracias a Dios. Amén. Vamos entonces a seguir alabando al Señor. Nos ponemos de pie de nuevo. Él viene con poder, todo reino lo verá. Cadenas romperá y todos le adorarán. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene el poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el león. Todos se postrarán ante ti.
hoy al Rey de Reyes y Señor. El Dios de salvación vino a darnos libertad. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene el poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. Señor, te adoramos hoy, Señor. Y un día toda la tierra lo hará también. ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? Y nadie como tú, Señor. ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? 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 ¿Quién como el Señor? Él es el león, león de Judá. Él tiene el poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Así es. Su palabra dice que un día toda rodilla se doblará ante el Señor. Y hoy nosotros nos adelantamos a esto. En una actitud de nuestro corazón, ¿cierto? Un corazón postrado delante del Señor, le adoramos. Le invito a que pueda cerrar sus ojos y comenzar a adorar al Señor con sus propias palabras, levantando una oración de gratitud, de adoración, alabanzas, algo que pueda exaltar el nombre del Señor. Oh Señor, tú eres digno, tú eres santo, eres bendito de toda gloria. Hoy volviste a darnos vida, Señor. Hoy volviste a traernos a este lugar, Señor. Hoy volviste a darnos ese amor, ese abrazo en la mañana. Hoy, Señor, sigues siendo fiel, sigues siendo Dios, sigues siendo el Señor a quien adoramos. Sigues siendo tú, Señor, nuestro centro. Sigues tú siendo fiel a tu palabra. Sigues tú siendo fiel, Señor, a aquello que prometiste. Sigues tú siendo fiel a aquello que demandas de nosotros, Señor. Te amamos, Dios. Antes de hablar, cantaste sobre mí. Así es. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste vida en mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene
condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Tu amor nos envuelve, abrázanos con tu amor. Te amamos, te amamos. Aún lejos de ti, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando no vi mi valor, te entregaste por mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, tira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, tira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, tira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Yeah, yeah. Amén. Señor, tú eres bueno, amoroso Dios, tan tierno. Dios, gracias, te adoramos, te exaltamos, Dios, por ese amor tan grande, incondicional, eterno. Señor, gracias por tu sacrificio en la cruz, porque hoy nos acercamos a ti libremente, como hijos amados. Gracias. Amén. Amén. Amén, hermanos. Invito a tomar su asiento.
Hoy tenemos, como decía al principio, un culto especial, un culto enfocado en misiones. Sabemos que en octubre celebramos nuestro mes de misiones, así como en septiembre celebramos nuestro mes de la Biblia, y hemos estado hablando incluso este viernes de la Biblia. Todos los que pudieron estar en el culto del viernes, ojalá lo recuerden. Y hoy me gustaría hablarles de algo relacionado con misiones que por lo general no se habla. Ya esta no es una repetición del sermón del otro día, de esto no se habla. Sino que esto es lo que por lo general no se habla mucho, no se conoce mucho en misiones, en cuanto a misiones, que es traducciones bíblicas. ¿Cierto? No sé si ustedes recuerdan a una misionera que estuvo compartiendo con nosotros el año pasado, también para este mes de octubre, que ella está en Perú, trabajando en traducciones bíblicas. Fue uno de los talleres de misiones que hicimos para el mes de octubre. Bueno, lo pueden volver a ver ahí en el canal de YouTube. Es raro ese canal. Pero sí, ahí está. Ya están los 4 talleres del año pasado y uno de estos tenía que ver con traducciones bíblicas. Y esta nuestra hermana de las Asambleas de Dios, está ahí, ya lleva bastante tiempo y está trabajando con las personas del Perú y por supuesto también en traducciones bíblicas. Ahora, ¿por qué hablar de traducciones bíblicas? Y me gustaría unirlo un poco con el mes de la Biblia que nosotros ya celebramos. Precisamente lo celebramos por una traducción bíblica, la Biblia al español, esta famosa Biblia del oso. Y me gustaría que para poder hablar de esto pudiéramos comenzar leyendo un texto que está ahí en el libro de Hechos, capítulo 8, si lo pueden buscar. Hechos capítulo 8, desde el 29 hasta el 31. Hechos 8, del 29 al 31. Amén. ¿Cuántos quieren ser desafiados por el Señor? ¿Cuántas? Bueno, ¿cuántos? Ahí está. Inclusivos. Bueno, hoy creo, de parte del Señor, vamos a ser desafiados nuevamente. Así que le invito a leer Hechos 8, del 29 al 31. Dice así: y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que oía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. En este pasaje nosotros ya creo conocemos la historia, ¿cierto? Él estaba orando y Felipe estaba orando y el Señor le dice: anda al camino, baja, ¿cierto? En el camino y te vas a encontrar con un personaje que era este eunuco, que venía a celebrar la Pascua y ya se devolvía, y en el carro, esto era muy común, de algunos que se hacían judaizantes para seguir, para seguir al Dios de los israelitas, había que volverse judío, o sea, tenía que circuncidarse, tenía que seguir la ley y todo lo demás. Para un eunuco, por supuesto, circuncidarse ya no era opción. Y además trabajaba para una reina, y imaginémonos en su cargo con otros dioses de donde venía. Imaginémonos todo lo que el esfuerzo que este hombre estaba tratando de hacer, y además estaba leyendo algunos manuscritos que no estaban en su idioma, y leía y además no entendía. Acá la Biblia no nos dice si no conocía el idioma, no nos dice si leía y no entendía el contexto o la idea, pero les pasa a ustedes, y a mí me pasa bastante, leer y no entender. A mí me pasa harto. Claro, y siempre uno se mete en problemas por eso, ¿cierto? Leemos y no entendemos y queremos que alguien nos explique, pero imagínense en esto. Está bien si no entendemos la instrucción del control remoto, a lo mejor, ¿cierto? Va a llegar alguien que sabe y listo, y lo va a usar, y listo. Por último, ahí
apretamos cualquier cosa y salvamos. Pero con esto es un poco diferente, ¿no? Porque está en juego la vida eterna de una persona que quiere acercarse a Dios, que quiere conocer a Dios, pero no puede porque no sabe y trata por sus propios medios y cumple la ley. Tiene una idea de cómo o qué es más o menos lo que Dios quiere, ¿cierto? Y qué es lo que, principalmente, qué es lo que nos enseñaba la ley, qué es lo que Dios no quiere. Y muchas personas llegan a las iglesias y parten así. Y comienzan a saber más o menos cómo portarse en la iglesia, ¿cierto? ¿Qué es lo que se hace, qué es lo que no se hace? No sé, qué es lo que, yo veo que todos se paran, me paro. Si veo que todos se sientan, me siento. Y todas esas cosas las vamos aprendiendo primero. Luego vamos aprendiendo otras cosas que ya son tal vez un poco más profundas. A veces, y pasa esto, cuando nos acercamos recién al Señor, yo lo digo por testimonio de amigos, no saben ni siquiera buscar en su Biblia un libro, un versículo. Nosotros decimos ya Hechos 8:29 y para ellos es trabalengua. No, ¿qué es eso? Y imagínense a este eunuco. Y el Señor lo lleva allá. Y lo lleva no para que se lo lea, porque él ya lo leía, sino para que lo entienda. Y aquí es donde muchas veces nosotros fallamos. Cuando no damos a entender apropiadamente el mensaje de Cristo. Y esto puede darse de muchas cosas, de muchas formas que diga. Y una de estas formas es el idioma. El idioma puede ser una excelente herramienta, pero también una limitación muy grande. No sé si a usted le ha pasado en algún momento, ha visto un catálogo de algo o un manual de instrucciones, lo abre y está en todos los idiomas menos en español. Sí, ¿cierto? ¿Cómo se siente? Claro, mire, ya con inglés, y inglés, estamos rodeados de cosas en inglés, ¿cierto? Hoy día casi todo es inglés, incluso cosas que manejamos. Pero incluso el inglés ya es complicado si es que no lo sabemos. Imagínense en este idioma árabe que son puras rayitas, puntitos y cosas, coreano que hoy día también está bien de moda y que es más divertido dibujarlo, yo creo, me lo imagino así, porque son como pelotitas y cuadraditos y cositas, se ve bien entretenido, pero yo lo miro y no entiendo nada. Me imagino que ustedes tampoco. ¿Alguien sabe coreano? ¿No? ¿O inglés? Ya, yo con inglés me salvo. Sí. De repente uno entiende, claro, porque estamos bien rodeados de eso, estamos bien inmersos en realidad en la cultura, tenemos harto de inglés, pero, ¿y si no? Hasta ahí llegamos. Imagínense esto para la salvación de una persona. Uno de los traductores de los que yo les voy a hablar hoy día, su nombre era Jerónimo, escribió él dijo esta frase: la ignorancia de las Escrituras es la ignorancia de Cristo. Recuerdan que Jesús les dice a los fariseos, ustedes dicen que en las Escrituras hayan vida, ¿cierto? Bueno, escudriñen las Escrituras porque ellas hablan de mí. Si nosotros no conocemos la Biblia, o si alguien no conoce la Biblia, ¿cómo va a conocer a Cristo? Si no les hablamos de la Biblia, ¿cómo va a conocer a Cristo? Nosotros hablábamos hace tiempo, podemos contar nuestro testimonio, ¿cierto? Pero nuestro testimonio no es el Evangelio. Es bueno, es a lo mejor ¿un qué? Un plus, claro, un extra, pero no es el Evangelio en sí. Y es bonito contar nuestra historia y la gente también quiere saber que esto es, digámoslo así, funciona. O sea, así como pasó conmigo, puede pasar contigo, pero no es el Evangelio. No es lo que transforma vidas. Sino
damos a conocer a Cristo a través de las Escrituras, entonces los demás no tienen ninguna oportunidad de conocer a Dios. Quiero leer rápidamente un pequeño resumen que preparé de la historia de las traducciones bíblicas. Puede resultar un poquito largo o tal vez confuso, pero voy a tratar de que se entienda lo mejor posible, ¿ya? Vamos a escuchar nombres raros por si acaso, pero no son nombres chilenos, ¿ya? Si no serían todos David, Juan, Pedro, ¿qué más? Myron. Y bueno, estos son otros nombres en griego, del latín, del francés, ¿ya? De donde se tradujeron estas Biblias, ¿ya? La primera Biblia conocida o la primera traducción es conocida como la Septuaginta. Ya a lo mejor han escuchado hablar de esto, o la traducción de los 70, porque fueron entre 70 o 72 personas que la tradujeron y fue traducida más o menos desde el 280 hasta el año 100 antes de Cristo. O sea, esta es una recopilación del Antiguo Testamento, como lo llamaríamos nosotros. En el tiempo de los judíos sería una recopilación de la ley, los profetas, ¿cierto? Hablábamos de eso el viernes también. Y fue la más usada, incluso Pablo la citó varias veces, y los apóstoles también, Jesús mismo. Y Jesús reconoce la autoría de algunos personajes bíblicos de estos libros, por ejemplo, Moisés, ¿cierto? También lo hablábamos el viernes, no se pierdan los cultos. Luego aparece una traducción que es conocida como la Exapla, ahí sí, Exapla, que la traduce Orígenes en el siglo III después de Cristo, ¿ya? Y esta es una vuelta atrás, por decirlo así, del griego, porque aquí en la Septuaginta se traduce del hebreo al griego, y aquí en la Exapla se traduce de nuevo del griego al hebreo, para recuperar un poco la tradición del idioma. Recordemos que el hebreo en el que fue escrita la Biblia es una lengua ya que no se usa. El hebreo que se usa ahora es diferente al de ese tiempo. Y se traduce al hebreo original para poder compararlo también con las versiones griegas, a ver si lo que está ahí era lo mismo que en las traducciones se estaba usando. Luego, después de Jesús, se hace un tipo de canon, ¿ya? Se empiezan a ver qué libros del Nuevo Testamento estaban, o mejor dicho, eran los correctos que la iglesia debía leer. Y se comienzan a hacer algunas listas de qué cartas, qué libros eran los mejores y qué libros dejar afuera, porque recordemos que también habían otros que estaban tratando de infiltrarse en la iglesia, o incluso desde adentro de la iglesia estaban, como ya vemos en casi todas las epístolas de los apóstoles, varias herejías desde adentro de la iglesia. Entonces se comienza a tomarse esta medida para proteger la doctrina. Marción, en el siglo II, en Roma, hace un intento de traducción, pero también se pasa a la herejía, o sea, comienza con doctrinas que no eran de acuerdo al Evangelio de Jesús. Luego aparece un Tasiano, yo dije que eran nombres raros, Tasiano Diatesaron, en el 200 después de Cristo, hace la compilación más antigua, que es la más parecida al Nuevo Testamento que nosotros tenemos hoy día. En el siglo V después se hace un canon por todos estos ataques principalmente de los agnósticos, que ya en el tiempo de Pablo ya estaban ahí metiendo su cizaña, y comienzan entonces a hacer este canon y se definen los libros del Nuevo Testamento. Se producen otros escritos también tratando de meterse en estos escritos aceptados por la iglesia, y le ponían como nombre para poder ser aceptados el Evangelio y ahí encontramos varios, por ejemplo, el Evangelio de Bernabé, que hoy día los musulmanes lo usan mucho para hablar en contra del cristianismo, y habla de que Jesús en realidad no murió, que Jesús no murió en la cruz, sino que antes de morir lo bajaron, no murió en la cruz, lo bajaron, se recuperó y ahí se apareció a los demás, y que Judas era bueno. Y de ahí vienen todas estas ideas que hoy día aparecen como películas y tremendas revelaciones,
el Evangelio de María Magdalena, con estos nombres de personajes que estuvieron con Jesús para poder darle un poco más de peso. Pero en realidad la iglesia, apenas los vieron, los desecharon inmediatamente. Por supuesto, estos textos quedaron ahí, dando vueltas, se armaron grupos en torno a estos textos, pero la iglesia los rechazó porque no eran confiables y no eran verdaderos. Entonces se hizo necesario poder, digámoslo así, cortar el queque, ¿cierto? Y a veces esto es lo que nos falta hacer nosotros también. Hay tanto de todos lados y a veces no sabemos reconocer qué es lo verdadero y qué es lo que no es verdadero. Si nosotros nos quedamos con la palabra del Señor, entonces nos vamos a dar cuenta y vamos a poder discernir. Cuando, hay una palabra que me gusta mucho, pero suena un poco raro, cuando hay cuchufleta, decían así antes, cuando alguien nos está engañando y está diciendo 90% verdad, pero 10% mentira. Y ahí hay, bueno, siempre para justificar alguna tontera. Y bueno, en este tiempo se logra hacer esto entonces y aparece la lista de Atanasio. Si alguien busca nombre para hijos, ahí está, Atanasio. Este es griego, exactamente. En el 367 a.C. hace un canon y tomó tiempo para que las iglesias lo aceptaran y finalmente se ponen todos de acuerdo y dicen ya, esto es, esto no es. Definieron su doctrina también, bueno, ya estaba definida hace rato, pero lo establecen. En el 382 después de Cristo se traduce al latín, del hebreo, del griego, o sea, del griego al latín. Y esta es también una traducción muy famosa conocida como la Vulgata latina. ¿Ya? Vulgata, porque el latín era el lenguaje vulgar, digamos, el lenguaje más común en ese tiempo. O sea, la intención de que todos pudieran acceder a las escrituras estaba ahí desde el principio. Y la podemos ir viendo. ¿Qué pasó con esto? Bueno, aquí primero se traduce del griego al latín, ¿ya? No del hebreo, del griego al latín, y sería la primera Biblia traducida completa. Digamos, Antiguo Testamento, lo que nosotros conocemos como Antiguo Testamento, y Nuevo Testamento. Después de algunos concilios, que eran reuniones de la iglesia para tomar algunas decisiones en cuanto a doctrina y otras cosas más, se hace el concilio de Hipona en el 393, el Cartago en el 397 y otro más en el 419, y se aprobaron definitivamente el canon. O sea, más o menos unos 400 años después de Cristo ya se define todos los libros. 400 años después, por la necesidad de guardar la doctrina. Pero estos libros ya eran o no aceptados por la iglesia. No sé si se entiende esta idea, ¿sí? Esta traducción la hace este Jerónimo, que yo les mencionaba al principio, el que decía, la ignorancia de las Escrituras es la ignorancia de Cristo. Y se traduce ahí para que todos puedan leer en todo lo que abarcaba el Imperio Romano, que se hablaba en latín, todos pudieran leer las Escrituras en su propio idioma. Pero la iglesia, que en ese tiempo ya se estaba poniendo media truculenta, traiciona la intención de Jerónimo. Y luego de la caída del Imperio Romano, las personas comunes ya no hablaban latín, sino que hablaban varios idiomas de todos los países, bueno, países entre comillas, hoy día son países, en ese tiempo reinados y cosas por el estilo, todos hablaban idiomas distintos. Ya no había un idioma formal para todos, sino que se hablaba el alemán, el francés, el anglosajón, de ahí viene el inglés, el italiano, el español y otros idiomas más. Entonces el latín era entendido solamente por las personas de más estudios, principalmente sacerdotes, que eran los que tenían las escrituras. Entonces la Iglesia Católica finalmente después comienza a restringir el libre acceso a las escrituras. Y este esfuerzo de Jerónimo de que todos tuvieran la Biblia llega hasta ahí. Esto lo hace, por supuesto, lo sabemos, para tener una interpretación exclusiva de las Escrituras. Y así, si alguien piensa diferente, demuéstremelo. ¿Pero cómo? No sé. Entonces no reclame. Algo así era la actitud de la iglesia en ese tiempo, católica. Ahora,
debemos entender que se persiguió y se castigó con la muerte a todos los que intentaron traducir Biblias a otras lenguas. En ese tiempo fue así, porque la Biblia no solamente se usaba como para algo espiritual o visto desde el lado espiritual, sino que también se comenzó a usar por la Iglesia Católica, que estaba llena de ganas de poder político, se había corrompido ya casi completamente, diría yo, y se estaba usando con estos fines para poder someter a la gente que iba el imperio a colonizar. A fines del siglo VIII, Carlomagno, a lo mejor les suena este nombre, Carlomagno, este es más bonito, ¿cierto? Pasa más piola en la escuela hoy día. Carlomagno Soto, sí, puede ser. Él le encarga la traducción de partes de la Biblia para el uso de los misioneros, pero para convertir a las tribus alemanas. Así los hermanos griegos, Cirilo y Metodio, ahí igual pega, ¿no? Si son gemelos, Cirilo, Metodio, ahí está. Traduce los evangelios y partes del Antiguo Testamento al eslavo para cristianizar con fines políticos. Y la iglesia, principalmente el papado en ese tiempo, estaba más preocupada de cogobernar que de evangelizar. Pero en el siglo XIX aparece un personaje que a lo mejor usted lo ha escuchado, ojalá que sí, que tiene que ver, hoy día se habla, siempre que se habla de traducciones bíblicas, aparece este nombre, John Wycliffe. ¿Les suena? ¿Sí? Qué bueno. Él y sus seguidores traducen versiones completas de la Biblia al inglés a finales del siglo XIX. Y al mismo tiempo los checos también tradujeron una Biblia que fue mejorada por, este nombre también es bien conocido entre los cristianos, Jan Hus. Y esto todo antes de la Reforma. O sea, antes de la Reforma ya habían intenciones de que la Biblia se tradujera para que todos pudieran tenerla. Esto más o menos lo que estaba pasando es lo que pasa cuando los niños chicos salen a jugar a la calle con la pelota y el que tiene la pelota se enoja y se lleva la pelota. Ya, el niño que se enoja era la Iglesia Católica, pero en ese tiempo era la Iglesia. Pensemos en estos momentos. La Iglesia no quería compartir el Evangelio, quería controlar el Evangelio y usarlo para sus propios fines. A lo mejor podríamos decir que mala era en ese tiempo, pero hoy día no se nos hace un poco familiar en algunas cosas que vemos a lo mejor por internet, donde vemos que de repente hay personas que se aprovechan, hay ministerios que se aprovechan de las personas y son tremendos ministerios. Y usan la palabra y la usan mal. Pero esto no queda ahí. La historia no se quedó ahí con esta traducción de John Wycliffe y de Jan Hus. Comienza la Reforma y la Reforma lo cambia todo. Por eso es tan importante para nosotros. De hecho, de ahí salimos nosotros, que somos protestantes. En la Reforma los protestantes insistían en llevar la Biblia al idioma de las personas comunes. Pero la Iglesia Católica confirmó, en vez de decir, no, si vamos ya, hagamos lo mismo que ustedes, sino que confirmó la Vulgata como la versión oficial, o sea, nos quedamos con esta y de aquí no nos movemos. En cambio, los protestantes comenzaron a poner su esfuerzo en traducir, acercarse a la gente, llevar la Biblia a las personas. La Iglesia Católica se quedó ahí lejos de la gente. Aparece otro personaje que se llama Erasmo, 1516, traduce al griego basado en manuscritos bizantinos, que se conoce esto como el Textus Receptus, o sea, más o menos, para que se entienda un poquito, esto es un nombre más raro todavía, de aquí después se comienzan a sacar, digamos, los textos oficiales para traducir, ¿ya? De acuerdo a todo lo que había encontrado hasta ese tiempo. Luego, Lutero, escondido y perseguido, igual siguió trabajando y publicó su traducción del Nuevo Testamento, y por eso también septiembre es el mes de la Biblia internacionalmente, porque se reconoce que en septiembre de 1522 Lutero publica su traducción del Nuevo Testamento.
y la Biblia entera finalmente se publica en 1534. Voy a dar algunas fechas y voy a tratar de leerlas rápido, pero para que vamos haciéndonos un cuadro de lo que va pasando. En 1524 se publica la primera traducción completa al holandés. En 1549 aparece la Biblia checa. En 1563 se publica la Biblia de Brest traducida al polaco. Si ustedes van viendo más o menos las diferencias, son 20 años entre una y otra, que es el tiempo más o menos que se demoraban en traducirla. 20 años. Hoy día el tiempo se ha reducido. ¿Cuánto creen ustedes? ¿2? No. ¿En uno? No. La verdad, hoy día son más o menos 12 años. Todavía el trabajo es harto. No lo hace, por supuesto, una persona, pero lo hacen equipos. Las traducciones tienden a ser mejores. Y no estoy hablando de nueva versión internacional, nueva traducción viviente, estoy hablando de traducciones en idiomas. Ahora, a nuestro idioma, al español, en 1543 aparece un Francisco de Encinas y hace la primera traducción del Nuevo Testamento solamente, del griego original al español. Esta es la primera traducción al español, ¿ya? No es la primera traducción de la Biblia del Oso. La Biblia del Oso fue la primera traducción completa, Antiguo y Nuevo Testamento, pero aparece este Francisco de Encinas y hace el Nuevo Testamento. En 1556, Juan Pérez de Pineda, este nombre ya nos suena más familiar, ¿cierto?, publica su traducción del Nuevo Testamento también al español. Y en 1569 se publica la primera traducción completa, y esta es la famosa y conocida por todos, Biblia del Oso, por Casiodoro de Reina. En inglés, ahora, William Tyndale, también un nombre bien famoso, en 1526 publica su traducción al inglés de la Biblia. Luego vienen varias revisiones, pero no pudo terminar su trabajo porque lo ejecutaron. Recordemos que la Iglesia Católica todavía estaba persiguiendo a todos los llamados herejes por traducir la Biblia. Qué irónico, ¿no? Los encargados de esparcir el Evangelio estaban atacando a los que lo hacían. Bueno, Miles Coverdale terminó el trabajo de William Tyndale y publica la Biblia Matthew, que hoy día es bastante conocida en inglés, que es la primera traducción completa de la Biblia al inglés. También en 1538, vamos viendo las fechas, ¿cierto?, se publica The Great Bible en inglés. En 1568, 30 años después, se publica la Bishop's Bible, ¿ya? La Biblia Bishops, del obispo. En 1611 se publica la King James, que es la más famosa hasta ahora, es como la Reina Valera en inglés para nosotros. Esta es la King James, que es la más popular. Para el francés, en 1530 se publica la primera traducción completa de la Biblia en francés, 1530. ¿Cuándo llegó Cristóbal Colón a América? Muy bien, 1492, ¿cierto? Llega Cristóbal Colón a América. ¿Y por qué es importante para nosotros? Porque también, para bien o para mal, como quieran verlo, los españoles llegan a América, pero también llega el Evangelio. Lo que hayan hecho después, digamos, la Iglesia Católica como tal, es una historia aparte. ¿Ya? Pero yo diría que más bien hicieron los misioneros que llegaron a Norteamérica más adelante que los españoles que vinieron a imponer o a hacer una mezcla de evangelio con lo que ya había acá. Vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Estábamos hablando en francés. Ya en 1530 se publica la primera traducción completa en francés. 1560 se publica la Biblia de Ginebra, también al francés. Esta Biblia es importante porque fue citada y usada por Shakespeare. John Bunyan, ¿conocen el libro El progreso del peregrino? Ya, este es el escritor de ese libro, ya, usada también por Calvino y por los peregrinos del Mayflower. El Mayflower es el barco en que vinieron los peregrinos a Estados Unidos para colonizar. Y ellos hicieron más bien que los españoles. Ahora, no es que
no es que haya sido completamente malo la venida de los españoles, la colonización de los españoles. Debemos recordar que a pesar de todo, el Evangelio llegó a América. Y eso trajo salvación a nuestras vidas. En 1578 se publica la primera Biblia completa al esloveno. Para ese entonces, la Biblia ya había sido traducida por los protestantes a 11 lenguas más. Protestantes, 1, católicos, 0. Vamos ganando. Casi todas las lenguas conocidas en ese momento gracias a la Reforma Protestante. O sea, lo primero para ellos, y por eso aparece, esta es una de las 5 solas, sola escritura. Si nos vamos a regir por la Biblia, solamente que todos la conozcan. Y este fue el esfuerzo, llevar el Evangelio a todos, en su idioma. El movimiento misionero creciente, junto con las nuevas tierras descubiertas, encontraron nuevos idiomas para traducir la Biblia. Imagínense, llegan y dicen, ya, tenemos todo lleno del Evangelio. Oye, pero descubrieron un continente nuevo. ¿Así? ¿Y qué idioma hablan? No sé, ya. Y ahí se fueron entonces, bueno, ahí vinieron a meterse para poder conocer estas nuevas lenguas y poder traducirla. Después ya, por supuesto, tienen que traducirla, descubren muchas más lenguas y hay que traducirla a todos estos idiomas. John Eliot, 1663, imprime la primera Biblia en América para la población indígena. En 1688, Albert Ruyl fue el primero en traducir las escrituras al malayo. Ya, esto es para las islas de allá de cerca de Australia, por ahí. El movimiento misionero impulsó, por supuesto, todavía más la traducción bíblica. Y quiero destacar a este personaje que a mí me llamó mucho la atención, Henry Martyn. Suena bonito, ahí sí podríamos ponerlo, ¿cierto? Henry Martyn, o Martín. Él tradujo el Nuevo Testamento al urdu, al persa y al judeo persa. Podríamos decir, bueno, toda una vida para dedicarle al Señor. Él murió a los 31 años. En ese tiempo tradujo el Nuevo Testamento en 3 idiomas. Yo cuando leí esto, yo dije, hoy no he hecho nada. No he hecho nada. Qué honor. William Carey participó en la redacción de la Biblia a 40 idiomas. Un misionero. En 1884, Samuel Crowther completó su traducción de la Biblia completa al Yoruba, el lenguaje en África, Nigeria más o menos, y una mujer también, llamada Pandita Ramabai, de India, aprende el griego y el hebreo para traducir la Biblia al indo-maratí, que era un idioma dentro de la India que era entendible por todas las castas. Recordemos que en la India está este sistema de castas, entonces este idioma lo entendían los de la casta más alta hasta la casta más baja. ¿Cuál era su intención? Que todos conozcan la palabra. A lo mejor todas estas cosas nos suenan como tantos datos, no me acuerdo ya ni del primero, pero la idea de decirles todo esto, hermanos, es que podamos ver que todo lo que ha pasado hasta el día de hoy para que nosotros tengamos una Biblia en nuestro idioma fue el costo de muchas vidas, que incluso durante la persecución, piensen, vivir amenazados, vivir perseguidos, y que a muchos de ellos incluso en algunas ocasiones los pillaron, los golpearon, los amenazaron. Otros quedaron con vida, otros murieron en ese momento, pero no desistieron de seguir traduciendo para que otros puedan ser salvos. Para el siglo XIX ya se habían publicado algunas traducciones de la Biblia a 400 idiomas. En el siglo XX se agregaron más de 800. Pero recordemos esto, podríamos decir es bastante, pero en Papúa de Nueva Guinea se habla más de 800 lenguas, solo ahí. La primera traducción a una de estas se publica en 1956 recién. En 1990 el Nuevo Testamento ya se había traducido a más de 100 idiomas y 200 versiones están en preparación.
Se calcula que hay 7.099 lenguas vivas en el mundo hoy. 7.000. Existen unas 3.312 traducciones de alguna porción de la Biblia, no completa. ¿Ya? Saquemos la cuenta. Faltan como 4.000. De alguna porción, o sea, hay 4.000 de las que no hay nada traducido. Nada de nada. El Nuevo Testamento está disponible en 1.521 idiomas y la Biblia completa está disponible en 670 idiomas. ¿Qué les parece este escenario? Difícil, ¿no? Desafiante. Yo sé que a lo mejor no nos vamos a poner a estudiar lingüística o idiomas y les voy a decir, ya, ahora todos vamos, desde mañana hay discipulados de hebreo y griego y arameo y además aymara para traducir la Biblia al aymara. Se está traduciendo todo esto, ¿ya? Pero sé que no podemos hacer todo. Sé que el Señor ha llamado a algunos para ciertas cosas específicas y otros para otras cosas. Pero no debemos pasar por alto no solamente el esfuerzo de muchos que ya han tenido que sufrir, sino también la necesidad de poder llevar el mensaje de Cristo a aquellos que todavía no lo han recibido. Estas traducciones fueron indispensables para el crecimiento y la expansión de la iglesia y nosotros, por supuesto, también debemos aportar y apoyar, mejor dicho, a las traducciones bíblicas. Y hoy los equipos misioneros se preparan para que esta tarea continúe, entendiendo, por supuesto, la necesidad de entender las Escrituras, pero también de vivirla y compartirla con otros. Le voy a invitar que busque en Romanos 10, del 8 al 15. Romanos 10, del 8 al 15, este es un texto que conocemos bastante bien, tal vez no de memoria, pero sí lo conocemos bastante bien, que nos explica un poco todo esto del por qué traducir y por qué acercar las Escrituras a las personas en su propio idioma. Romanos 10, del 8 al 15 dice, más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Gloria a Dios por eso, amén. Pero sigue. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre el judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Todo lo que tenemos que hacer es llevar el Evangelio a los demás. De lo demás se encarga el Señor. Nuestra misión simplemente es hablar de Cristo, compartir el Evangelio. Y cuando no estemos hablando, vivamos el Evangelio. Que eso a veces habla más, ¿cierto? Ahora, la idea es que estas dos cosas sean congruentes, concuerden, ¿cierto? Nuestra forma de vivir con lo que hablamos acerca de Cristo. Y si podríamos agregar una más, nuestra vida, nuestras palabras, la Biblia. Si estas tres calzan, estamos en el camino correcto. Estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Pero el texto no para ahí. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Y el texto sigue. ¿Cómo? Pues invocarán a aquel en el cual no han creído. ¿Y cómo creerán de aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Aleluya. ¿Cómo van a ser salvos si no hay nadie que les predique? ¿Y cómo vamos a predicar si no hemos sido preparados? Si no hemos aprendido, si no nos envían. El Señor a cada uno de nosotros ya nos envió y nos dio este ministerio de la reconciliación. Tenemos la iglesia para prepararnos.
Muchos de ustedes tienen muchos años de preparación, mucho más de lo que yo tengo. Solo nos queda ir y hablar, ir y hablar. Si no le puede explicar a alguien, por ejemplo, si la luz que Dios creó al principio y después Dios crea el sol, ¿y qué luz era entonces la que hizo Dios al principio? Y todas estas cosas que de repente la gente toma y dice y se queda ahí. Si no podemos explicar eso, hermanos, no importa. El Evangelio es Jesucristo. Y eso lo sabemos bastante bien. Amén. No necesitamos un doctorado en teología para predicar el Evangelio, hermanos. Hemos sido salvos porque hay una convicción en nuestro corazón de algo que creímos. Y esa palabra que creímos es la que nosotros debemos compartir con los demás. Amén. La única manera de que los demás crean es que nosotros hablemos. Pablo se esforzó en llegar con el Evangelio de Jesucristo a donde nadie había llegado, creyendo en una palabra que está en Isaías 52:15. No le voy a pedir que la busquen, la vamos a leer. Pablo cita esta palabra de Isaías para que los que no conocen a Jesús puedan ser salvos también por la predicación del Evangelio. Y les voy a pedir que busquemos ahí en Romanos 15, 20 y 21. Romanos 15, 20 y 21. Pablo dice lo siguiente. Dice, y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquí viene Isaías 52:15, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Qué bonita esta palabra, y cómo Pablo lo aplica a su propia vida, y dice, yo no voy a ir a predicar donde ya otros predicaron, no voy a hacer una nueva versión al español, al lenguaje flaite, porque es el que más manejo. Sino que voy a ir, Pablo decide, voy a ir donde nadie ha ido, donde esos que todavía no han escuchado nada de Jesús. Qué bonito esto, hermanos. Hay algo que nosotros debemos evitar a toda costa, es hacer evangelismo en otras iglesias. ¿Se entiende, no? Algo que debemos evitar es esto, invitar gente de otras iglesias a la nuestra, para que crezcamos en número, pero vamos mutilando el cuerpo de Cristo. Esto, la reacción más lógica, y esto es lo que lleva a Pablo, ver que Isaías 52:15 dice que los que no han oído van a oír. ¿Cómo es posible? Porque alguien tiene que ir. Qué bonito, y Pablo dice, yo voy a ir. De hecho, el primer texto que leíamos recién estaba también en Romanos capítulo 10, o sea, antes de lo que leímos recién. Después leímos el capítulo 15. Pablo mismo dice, es imposible que la gente crea si no le predicamos. Y luego Pablo dice, yo voy a ir a donde nadie ha ido, para que todos conozcan al Señor. Qué bonito. Pablo busca acercarse a las personas a las que les predicaba y lo hacía entendiendo las necesidades de las personas, su forma de ver la vida, y explicaba el Evangelio de forma que lo pudieran entender sin cambiar el Evangelio. Pablo no se camuflaba copiando las costumbres de otros, sino que siempre estaba sujeto, tal como él lo dice, a la ley de Dios. Si pueden buscar mientras tanto ahí en 1 Corintios 9, 19 al 23, 1 Corintios 9, 19, vamos a leer algunos versículos ahí. Pablo busca acercarse a las personas, busca llegar a alcanzar a las personas de la forma en que ellos pudieran entenderlo. Pablo no tradujo Biblias, pero él manejaba idiomas. Recordemos que el idioma franco, como se dice, la lengua franca de ese tiempo era el griego. Él tenía doble nacionalidad, hablaba el griego y también el hebreo. Entonces no tenía problema en comunicarse con ninguno de los dos grupos.
casi en toda Europa en ese tiempo se hablaba también el griego. Entonces, esto facilitó mucho la expansión del evangelio para los que hablaban griego. Y Pablo dice estas palabras, 1 Corintios 9, 19 al 23, dice: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judíos para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Pablo entiende que si llega y se pone a explicar un montón de cosas que solo los judíos entendían, los hebreos, los griegos, y otros pueblos que no tenían, digamos, su cultura, no compartían su misma cultura, no iban a entender para nada. De hecho, la palabra Mesías es una palabra del hebreo, que es ungido. Y claro, nosotros hablamos de un ungido, ¿y qué podríamos entender? Nosotros por contexto y porque conocemos la Biblia sabemos de qué se trata. Pero hay alguien que nunca ha escuchado del Señor o de la Biblia. ¿Qué sería un ungido? Capaz que piensen el urgido. Y va a malentender todo. Y sí, da risa. Pero ¿qué pasa con las personas a las que les hablamos y les comenzamos a hablar de ciertas cosas que solo nosotros entendemos? Y no estoy hablando necesariamente del lenguaje, de un aleluya. No estoy hablando de eso, sino de cómo acercamos nosotros la palabra del Señor a la gente. Lo hacemos un poco tratando de repetir lo que aprendimos, los pasos, o tratamos de ver qué es lo que la persona necesita, cuál es su necesidad real y tratar de darle una respuesta. A veces la gente nos cuenta sus problemas y ni siquiera nos conmueve porque estamos pensando en qué decirle y quedar bien. A mí me pasa todo lo contrario. A mí me tocan los problemas y ya no sé qué decir. Y no es chiste. Así que soy pésimo en esto. En serio. Pero Pablo se acerca a las personas, trata de comprenderlas, trata de entender por qué piensan de esa manera. Y de acuerdo a eso, él viene con la palabra justa y necesaria para llegar a sus corazones. Obviamente Pablo entiende que es el Espíritu Santo el que hace la obra. Eso lo tiene más que claro. Pero hagamos fáciles las cosas. A veces nosotros mismos le decimos, bueno, alguien nos pregunta, ¿qué tengo que hacer para ir a tu iglesia? Tienes que hablar con no sé quién, tienes que vestirte no sé cómo, y un montón de cosas, y eso ni está en la Biblia, eso lo inventamos nosotros, nos gusta a nosotros de repente. A mí, bueno, hay muchas cosas que a mí me cuesta seguir formalidades y cosas, pero las entiendo. Pero son necesarias para que alguien se acerque al Señor. ¿Por qué no hacer las cosas más sencillas? Y vamos con el Evangelio como es. Hoy nuestro esfuerzo consiste en llevar el Evangelio a una generación que no conoce a Dios por la cultura, que no tiene películas de Navidad que hablan de Jesús. Nosotros sí, tuvimos, ¿cierto? Vimos el nacimiento de Jesús, vimos todas esas películas en Navidad cuando éramos chicos, a lo mejor. No sé si todos alcanzaron, pero estaba esto para Semana Santa. Hoy día todavía hay algunas películas, pero algunas como por ejemplo esta de Noé, la nueva que salió y no tiene nada que ver con la Biblia, y agarra un montón de otros textos, ¿cierto? Y varias cosas por el estilo. Hoy día más un poco se ataca a Jesús en las fechas que se debería hablar de Jesús, pero por cultura esta generación no tiene conocimiento general de Dios.
Al contrario, se habla en contra de Dios y se busca que la cultura hoy día hable, digámoslo así, nosotros lo entendemos así, exalte al hombre y busca ridiculizar al cristianismo. Y se enseña a no creer, a no tener fe en Dios, por lo menos. Es una cultura que no tiene los valores, ni principios, ni fundamentos morales que se enseñaban antes desde la familia. Hoy día la familia casi no tiene autoridad en la casa. Y no sé cómo van las cosas ahí con la Constitución, pero pareciera que un día vamos a hablar de esto, de por qué sí, por qué no. Algunas cosas que se están dando. ¿Por qué un cristiano debe apoyar o no ciertas cosas? Vamos a hablar de eso, no hoy día. Hoy día ustedes. Perdón, es mi culpa. Nosotros debemos llevar entonces el Evangelio a aquellos también ignorados por la sociedad, y por qué no decirlo, también por la iglesia, para que todos los que estamos, para los que no estamos completamente preparados a recibir. Por ejemplo, un sordo. Una persona con autismo. Y hay muchos más. A mí me gusta lo que está haciendo Jacqueline, que está trabajando con un grupo de sordos y otros no sordos, y están aprendiendo el idioma para trabajar en las iglesias, para traducir en las iglesias o desde las iglesias. ¿Para qué? Esto es otra traducción, otro tipo de traducción, para acercar el Evangelio a los demás. Si hoy día llegara una persona sorda, yo no sabría cómo hablar con ella. No sé si alguien de ustedes maneja algo así. Ya, genial, ahí está, se queda entonces. Bueno, pero nos falta eso. A lo mejor alguien que quiera aprender y está lista para el momento. Bueno, si alguien quiere puede hablar con Jacqueline, va a estar más que dispuesta a recibirle. Amén. Sí, por supuesto que sí. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, también el autismo. El otro día, bueno, hace tiempo ya llegó una vecina y me dijo, me gustaría venir, oramos la otra vez, pedí la oración y pasó esto, así que quería venir a dar gracias. Y me dice, pero venga, no, es que no puedo venir por mi hijo. ¿Qué le pasó? No, tiene autismo. Tráigalo, le dije. No, es que mete mucha bulla. ¿Y qué tiene? Dije, tráigalo. El mío igual mete bulla. Meten bulla juntos. Dijo, no. Y esto, si ustedes entendieran lo que pasa por la mente de un papá con un hijo con autismo, ustedes dirían, pucha, hay que hacer algunos cambios, ¿no? ¿Y qué pasa por la mente de los niños con autismo? O a lo mejor, no solamente niños, adultos. A veces nosotros queremos que todos se porten igual y no, eso no va a pasar. Y esperamos que varias cosas, etcétera. ¿Y cómo acercamos el Evangelio a ellos? Y estamos hablando de 2 grupos. Hay muchos más. ¿Cómo acercamos el Evangelio a las personas? El mundo tiene un mal concepto de Dios, un mal concepto de sí mismo, de la sociedad, de la sexualidad, de la eternidad, y lucha por encontrar algo real. Mostrémosles eso, mostrémosles la realidad, la verdad del Evangelio, la verdad que hay en Jesucristo, de la manera que cada uno lo entienda. Amén. Yo les quiero dejar este desafío: sean un traductor de las Escrituras. Sean traductores de las Escrituras, pero no necesariamente escritas, sino que llévenla desde el corazón hacia toda su vida, conozcan las Escrituras, compréndanla, ámenla y además predíquenla de la manera más entendible posible, sin cambiar el Evangelio. Y quiero terminar con esto, sé que me extendí bastante, pero en 2 Corintios 3, 2 y 3 dice, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones,
conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Que todos puedan leer en nosotros la carta que Dios ha escrito en nuestro espíritu. Amén. Hermanos, les voy a invitar a que se pongan de pie y les voy a pedir que hoy día podamos hacer una oración un poco diferente. No les voy a pedir que pasen ni nada, sabemos que, bueno, todo. Pero les voy a pedir que podamos orar al Señor, tal vez ofreciéndole a Dios eso que podamos hacer. Tal vez no vamos a aprender otro idioma, aunque sí se puede, siempre se puede. Tal vez no vamos a aprender lenguaje de señas, aunque sí se puede. Pero lo único que me gustaría que, si no puede hacer otra cosa, es que disponga toda su vida, todo su corazón en seguir predicando. De la manera más sencilla posible, sin comprometer el Evangelio. A todos los que lo necesiten, sin hacer distinción, como lo hacía Jesús. Amén. Cierre sus ojos y comience a orar con sus propias palabras. No quiero dirigir su oración, quiero que usted le diga lo que tiene que decirle al Señor. Amén. Señor. El otro día también lo decíamos, Señor, y hoy día me pasa lo mismo que en esa ocasión. Henry Martin, a los 31 años, ya había hecho 3 traducciones. Señor, sigo pensando en que tal vez no he hecho nada y que podría hacer tanto, Señor. En esta mañana, Dios, quiero que sea, ojalá, el sentir de todos, pero en mi corazón hay un fuerte deseo de obedecerte, de que tú seas conocido, porque solo en ti hay salvación. Y tú nos mandaste a esto, a predicar el Evangelio. Tú nos mandaste a juntarnos para compartir tu Evangelio con aquellos que no te conocen. A veces perdemos tiempo en tantas cosas que son para nosotros y solo para nosotros. Y nos olvidamos de que estamos para servir a otros. Y que nuestro esfuerzo debería estar ahí. Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor. En lo personal y como iglesia, Señor, perdónanos. Pero sé, Señor, que tú eres un Dios de oportunidades. Y es por eso que queremos pedirte que pongas el fuego de tu Espíritu Santo en nuestro corazón, Señor. Cuando tú hiciste eso en tus discípulos, en tus seguidores, en el día de Pentecostés, no pararon de predicar. No pararon de predicar. Algunos murieron, Señor, predicando a causa del Evangelio. Lo dieron todo. Señor, tú conoces dónde está puesto nuestro tesoro. Queremos que seas tú y aquellos que no te conocen. Ayúdanos, Señor, a honrarte con nuestras vidas, a honrarte con nuestras palabras, para que los demás puedan leer en nosotros las escrituras que hablan de ti, que puedan ver reflejado a ti, Señor, en nosotros. Que no sea necesario esperar que alguien nos pregunte, uy, ¿por qué eres así? Sino que podamos llegar a acercarnos a alguien y decirle, ¿quieres conocer a Cristo? Dios te ama. Señor, el Evangelio es sencillo. Ayúdanos a no hacerlo más difícil, ni poner trabas, ni poner requisitos que tú no pones.
Ayúdanos a mirar, Señor, con amor a aquellos que tal vez hemos ignorado por mucho tiempo. Ayúdanos a acercarnos a ellos. Señor, tú por alguna razón has querido que este culto sea así. Y yo te doy las gracias. Gracias, Señor. Porque creo que tú estás encendiendo esa llama en nuestros corazones hoy. Porque creo, Señor, que tu obra no se acaba acá, ni siquiera con nosotros. Porque creo, lo mismo que creía Pablo, que un día todos te van a adorar y van a reconocer que tú eres el Señor. Y van a conocerte y van a entenderte. Ayúdanos a ser nosotros, Señor, ese canal de bendición. Te adoramos, Señor. Ayúdanos a cumplir esa palabra que tú dijiste, que la luz no se esconde. La luz se pone arriba para alumbrar. La luz no se guarda. Ayúdanos, Señor, para que la sal no pierda su sabor. Vivifícanos. Haznos recordar aquellas primeras obras. Vuelve a enamorarnos, Señor, para que te sirvamos con pasión. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Dios. Usa nuestras vidas, úsanos. Úsanos, Señor. Sabemos que somos como vasos de barro, pero así como somos, tu poder se glorifica. Tú no nos pediste, Señor, cambiar el corazón de las personas. Eso lo haces tú. Pero permítenos, Señor, llevar tu evangelio a todos. Aleluya. Cristo Mesías, autor de la vida, por siempre cantaré. Eres el que murió por mí. Ahora yo vivo para ti. Vivimos para Él. Jesucristo asombroso, eres grande, poderoso, cantaré. Eres Rey, soberano, consejero, admirable, Padre bueno, cantaré. Eres Rey, eres perfecto. Así es, Señor. Tesoro del cielo, Jesús, Hijo de Dios. No hay otro nombre que se compare a aquel que me salvó, a aquel que me asombroso, eres grande, poderoso, cantaré. Eres Rey, soberano, consejero, admirable, Padre bueno, cantaré. Eres Rey, que se haga aquí tu voluntad. Tu reino, Dios, aquí está, que se haga aquí tu voluntad. Tu reino, Dios, aquí está. Eres el que murió por Así es, Señor. Tú entregaste tu vida por nosotros. ahora
Señor, que nada ni nadie pueda callar nuestra voz, Señor, mientras hablemos de ti. Tu palabra nos dice que tu Espíritu Santo nos va a decir incluso lo que debemos decir en el momento, la palabra correcta, Señor. Debemos ir sin miedo y simplemente predicar, Señor. Predicar, si de verdad te amamos, Señor, lo haremos, Señor. Te agradecemos porque tu Espíritu va con nosotros, Señor, porque tu Espíritu es el que hace la obra. Solo tenemos que hablar, Señor. Capacítanos, Señor, háblanos, enséñanos, pon en nosotros el deseo de aprender más de tu palabra para poder hablar con más autoridad, Señor, de ti, porque lo que hablamos, lo que cambia la vida es tu evangelio, Señor, y no nuestras capacidades. Te adoramos y dejamos todo, Señor, de nuestra vida en tus manos para que tú hagas como haces en el cielo, aquí. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Amén, hermanos. Qué bueno es Dios. Qué bueno es Dios, qué bueno es Dios. La verdad es que cuando hay que hablar de misiones siempre es complejo. Porque los temas son siempre bien ampliamente tocados, ampliamente conocidos, pero el Señor siempre tiene una palabra nueva, fresca y nos desafía. Amén. Vamos a orar ya para poder ofrendar y también poder ser despedidos de este lugar. Y antes de eso, quisiera pedirle a mi hermana Doris si ella puede pasar aquí adelante para que estuviéramos orando por las misiones todos juntos, por los misioneros a quienes apoyamos. Nosotros recibimos una ofrenda para apoyar principalmente al ministerio de la pastora Leticia y la pastora Rocío, que había tenido, bueno, las dos hoy están en Chile. Han tenido que devolverse por el tema de la pandemia, pero creemos que el Señor tiene vigente esa palabra de enviarlas para allá. Ambas quieren volver, así que debemos apoyarla para que esa voz no se calle. Amén. Y por todos los misioneros y todas las dificultades que soportan los cristianos en otros países. Amén. Les voy a pedir a mi hermana si puede pasar, por favor, y dirigirnos en esta oración. Amén.
nuestros misioneros chilenos, Señor, también, Señor amado, Padre, que anhelan volver, Señor, a aquellos lugares, Señor, donde tú le has asignado. Señor, pedimos por ellos, Señor, en esta mañana, Señor, que tú les bendigas y que tú sigas preparando sus corazones, Señor, para el momento en que tú abras puertas, Señor, para que ellos puedan regresar, Señor, a aquella tierra donde están trabajando. Señor, te damos gracias, Señor, porque creemos que nuestra nación, Señor, será ganada para ti, Señor, de norte a sur, de este a oeste, Señor amado. Creemos, Señor, que la constitución que se está preparando en estos momentos, Señor, tú tienes el poder, Señor, que nada, Señor, será sacado de lo que a ti te corresponde, Padre mío, Padre amado. Tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Tú eres, Señor, el mejor estatuto que nosotros podemos tener, Señor, en obediencia, en sabiduría, en orden, Señor amado, en amor, Señor, en paciencia, en tolerancia, Señor. Te pedimos, Señor, de todo aquello, Señor amado, que tú, Señor, tienes bajo control, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén. Amén. Muchas gracias, mi hermana. Estemos orando por los misioneros, por los cristianos en otros países, y ahora vamos a orar para ofrendar, alabar al Señor con nuestras ofrendas y luego para ser despedidos. Amén. Prepare su ofrenda. Amén. Señor, todo es tuyo. Te damos gracias, Señor, por todo lo que nos has dado para poder ser de bendición también a otros. Queremos, Señor, agradecerte por este tiempo de comunión, agradecerte por este tiempo de tu palabra, Señor, y te quiero dar gracias, Dios, porque tú todo lo que has prometido lo has cumplido, Dios. Te damos gracias porque sabemos que tú eres fiel y seguirás siendo fiel, Señor. Señor, tú has proveído de todo, tal como lo has hecho incluso con las aves que vuelan, Señor. Te damos gracias porque nos das aún más de lo que te pedimos, Señor, y por eso también te agradecemos por tu fidelidad. Bendito eres, Señor. En el nombre de Jesús también te damos gracias y te pedimos que nos seas llenando, Señor, también de tu Espíritu en nuestros hogares, que seas, Señor, permitiendo, Señor, y abriéndonos puertas para predicar de tu evangelio a otros y que podamos, Señor, ser luz en todas partes. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Podemos pasar entonces y estamos despedidos de este culto. Amén. Que el Señor les bendiga. Tierra está desierta, no debo continuar. Escucho algo venir, es lluvia como una canción. Un río eterno que me lleva hacia ti. Déjalo correr. Alma llena soy, casi secará. Perdido estuve, oh Dios, ya creyendo encontrar un río eterno que me lleva hacia